El rey Acab fue el séptimo rey del norte de Israel, que gobernó durante 22 años. Según la Biblia, Acab fue un rey poderoso y próspero que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Influenciado por su esposa, Acab adoró al dios Baal. La Biblia dice que fue el peor de todos los reyes de Israel. En el transcurso de su vida, tuvo enfrentamientos con algunos profetas de Dios, incluidos Elías, entre muchos otros sucesos que lo llevaron a perder la voluntad divina. Acompáñanos a desglosar los sucesos importantes y datos asombrosos en la vida de este malvado rey israelita. Muy seguramente el dato 17 te sorprenderá. Estos son 20 datos sobre la vida del terrible rey Acab. Número 1. Su ascendencia al trono. Acab llegó a ser rey de Israel como sucesor de su padre Omri. Fue el séptimo rey del reino del norte de Israel, y gobernó durante 22 años, entre el 874 y el 853 a.C. Su ascenso al trono se detalla en el primer libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Número 2. Su padre. El padre de Acab era Omri, quien también fue rey de Israel. Es descrito en las Sagradas Escrituras como un rey fuerte e influyente políticamente, pero quien también era malvado e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se sabe que Omri estableció alianzas políticas y comerciales importantes, incluyendo el matrimonio de su hijo Acab con Jezabel, lo que llevó a la introducción del culto a Baal en Israel. Este acto es visto negativamente en la narrativa bíblica, ya que se considera que llevó al pueblo de Israel hacia la idolatría. Número 3. Fue relacionado con la misma actitud del rey Jeroboam. La historia de Jeroboam es narrada en el primer libro de Reyes en la Biblia, y su reinado se supone que ocurrió durante el siglo X a.C., posiblemente entre 928 y 910 a.C. Es conocido por haber hecho cambios significativos en el culto religioso de Israel, estableciendo 2 becerros de oro como ídolos en Betel y Dan, lo que la Biblia considera un gran pecado. Número 4. Se casa con una princesa fenicia llamada Jezabel. Jezabel fue una figura prominente en la historia del antiguo Israel, conocida por ser la esposa del rey Acab. Según la Biblia, ella era una princesa fenicia, hija del rey Itobal I de Sidón, y se casó con Acab, convirtiéndose en reina consorte de Israel. Jezabel es famosa por haber promovido el culto a los dioses fenicios como Baal, Asera, y El, y por sus esfuerzos para establecer estas deidades en Israel, lo que llevó a conflictos religiosos significativos con el culto monoteísta a Yahvé. Ella es descrita como una mujer de fuerte carácter y ambición, que no solo influenció a su esposo, sino que también persiguió y mató a los profetas de Yahvé. Su historia se narra en los libros de los Reyes en la Biblia, donde se le atribuye haber llevado a Israel hacia la idolatría y la inmoralidad extrema. Jezabel también es conocida por su confrontación con el profeta Elías, quien desafió a los profetas de Baal en una prueba para determinar cuál era el Dios verdadero, resultando en la humillación de Jezabel y la demostración del poder de Yahvé. Su figura ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en la narrativa bíblica, es vista como un antagonista y un ejemplo de idolatría y oposición a los mandatos de Dios. Número 5. Empezó a promover la adoración a otros dioses como Baal. El rey Acab promovió activamente el culto a Baal en Israel, influenciado por su esposa Jezabel. Acab construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, y Jezabel apoyó a los profetas de Baal y Asera, lo que llevó a un conflicto religioso significativo con los profetas de Jehová. Este periodo de la historia de Israel es conocido por la tensión entre el culto a los dioses cananeos y la adoración al Dios de Israel, Jehová. La Biblia describe a Acab como un rey que hizo más para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Su promoción del culto a Baal es vista como una de las razones principales para esta condena. Número 6. Tuvo enfrentamientos con profetas de Jehová, incluyendo a Elías. Acab se enfrentó con Elías debido a un conflicto religioso y moral. El profeta de Jehová, Elías, denunciaba las prácticas idólatras de Acab y su esposa Jezabel, quienes habían promovido el culto a Baal y Asera en Israel. El enfrentamiento más famoso entre Acab y Elías ocurrió en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo para demostrar la supremacía de Jehová sobre Baal. El profeta acusó a Acab de perturbar a Israel al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Este enfrentamiento culminó con un milagro en el que Jehová respondió a la oración de Elías enviando fuego del cielo para consumir su sacrificio, mientras que los profetas de Baal no pudieron provocar una respuesta de su Dios. Número 7. Dios castiga a Israel por la idolatría.
Durante el reinado de Acab, Dios castigó a Israel por la idolatría mediante el profeta Elías al provocar una gran sequía que duró 3 años y medio. Esta sequía fue un juicio directo sobre la adoración de Baal, ya que Baal era considerado por sus seguidores como el dios de la fertilidad y el que controlaba las lluvias y las tormentas. Elías anunció la sequía al rey Acab como una consecuencia de la idolatría y la mala dirección del reino. La falta de lluvia llevó a una hambruna severa en todo el país, lo que resaltó la impotencia de Baal y la soberanía de Jehová sobre la naturaleza y el clima. La historia de este castigo y la confrontación entre Elías y Acab se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulos 17 al 191. Es un relato poderoso que muestra cómo Dios utilizó a Elías para desafiar la idolatría y demostrar su poder y autoridad. Número 8. Los 3 años de sequía. Durante los 3 años de sequía en Israel y Samaria, el país enfrentó una hambruna severa y condiciones extremadamente difíciles. La sequía fue un castigo divino anunciado por el profeta Elías, debido a la idolatría promovida por el rey Acab y su esposa Jezabel. Según la Biblia, Elías fue dirigido por Dios para esconderse junto al arroyo Kerit, donde los cuervos le llevaron pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. La falta de lluvia y la consecuente hambruna resaltaron la impotencia de Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, según la creencia cananea, y demostraron la soberanía de Jehová sobre la naturaleza y el clima. Además, en el tercer año de sequía, Dios instruyó a Elías para presentarse ante Acab, lo que llevó al famoso desafío en el monte Carmelo contra los profetas de Baal y Acera. Este periodo de sequía y sus desafíos son un testimonio de la fe y la obediencia de Elías a Dios, así como de la gravedad de la idolatría en Israel y las consecuencias que ésta trajo sobre el pueblo. Número 9. Abdías el mayordomo de la casa del rey Acab. Abdías el mayordomo de la casa del rey Acab, según la Biblia, era un devoto seguidor de Jehová que, durante la persecución de los profetas de Jehová por parte de Jezabel, escondió a 100 profetas de Jehová en 2 cuevas y los alimentó con pan y agua. En el contexto de la gran sequía que afectó a Israel durante el reinado de Acab, Abdías tuvo un encuentro significativo con Elías. Cuando Elías fue enviado por Dios para presentarse ante Acab y anunciar el fin de la sequía, Abdías lo reconoció y le expresó su temor de que el espíritu de Jehová llevara a Elías a otro lugar, lo que podría resultar en su muerte a manos de Acab. Este encuentro entre Abdías y Elías se narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 181. Abdías es presentado como un hombre que, a pesar de servir en la corte de un rey idólatra, mantenía su lealtad a Jehová y protegía a los profetas de Dios en un tiempo de gran apostasía en Israel. Número 10. Jezabel, la esposa que ejecutaba a los profetas de Dios. Según la Biblia, Jezabel perseguía y cazaba a los profetas de Jehová para darles muerte. Durante el reinado de su esposo Acab, Jezabel llevó a cabo una intensa persecución contra los profetas de Jehová. Este acto de Jezabel es uno de los muchos ejemplos de su oposición al culto a Jehová y su promoción del culto a Baal y Acera. Su influencia y acciones son vistas como un factor clave en la corrupción religiosa y moral de Israel durante ese tiempo. Número 11. Los sucesos extraordinarios en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo ocurrió uno de los eventos más significativos y dramáticos del Antiguo Testamento. Según la Biblia, el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en un concurso para demostrar quién era el verdadero Dios. El rey Acab y los israelitas se reunieron en el Monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal. Entonces prepararon los altares con los sacrificios, pero sin encender el fuego. Luego, invocarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego del cielo, y consumieran el sacrificio. Los profetas de Baal clamaron a su dios Baal todo el día, pero no hubo respuesta. La Biblia dice, según el libro de Primero de Reyes 18, 27 al 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, y tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Finalmente, fue el turno de Elías,
quien incluso vertió agua en cántaros 3 veces, para mojar el sacrificio y la leña, para demostrar la magnitud del milagro. Elías oró a Jehová, y Dios envió fuego del cielo que consumió el sacrificio, el altar e incluso secó el agua alrededor del altar. Este evento demostró la supremacía de Jehová sobre Baal y llevó al pueblo de Israel a reconocer a Jehová como el verdadero Dios. Además, a raíz de este evento, los profetas de Baal fueron ejecutados, poniendo fin a su influencia en Israel. El desafío en el Monte Carmelo es un relato poderoso de fe, poder divino, y la victoria de la verdad sobre la idolatría. Número 12. Elías degüella a los profetas de Acab y Jezabel. Después de que los profetas de Baal fracasaron en su intento de invocar a su Dios para que consumiera la ofrenda en el Monte Carmelo, la Biblia relata que fueron ejecutados. Elías, después de demostrar la supremacía de Jehová al hacer descender fuego del cielo que consumió su sacrificio, ordenó al pueblo que capturara a los profetas de Baal. Ninguno de ellos escapó y fueron llevados al arroyo Quizón, donde Elías los degolló. Este acto fue un juicio contra la idolatría y un punto de inflexión en la lucha de Elías contra la adoración de Baal en Israel. La historia completa de este evento se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Luego de estos sucesos, Elías ora por lluvia y empieza a llover. Número 13. Jezabel le jura la muerte a Elías. Después del evento en el Monte Carmelo, donde Elías demostró la supremacía de Jehová al hacer descender fuego del cielo que consumió su sacrificio, Jezabel juró matar a Elías. Jezabel le envía un mensajero diciendo que al día siguiente lo asesinaría. Esto llevó a Elías a huir al desierto para salvar su vida. La ira de Jezabel hacia Elías se debía a su oposición a la idolatría que ella promovía, y a su apoyo a los profetas de Baal. Elías representaba una amenaza directa a su influencia y al culto pagano que ella había establecido en Israel. Número 14. Acab peleó contra el rey de Siria. En una de las batallas, Ben-Hadad sitió Samaria, la capital de Israel, y exigió a Acab su oro, plata, y mujeres hermosas. Acab inicialmente accedió a las demandas, pero cuando Ben-Hadad exigió más, Acab se negó y consultó con los ancianos del país, quienes le aconsejaron no ceder. Esto llevó a una batalla en la que, según la profecía, Acab derrotó al ejército sirio. Número 15. Acab asesinó a Nabot por una viña. Nabot era un ciudadano de Jezreel que poseía una viña cerca del palacio del rey Acab en esa ciudad. La historia de Nabot es trágica y se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Acab deseaba la viña de Nabot para convertirla en un huerto de legumbres, ya que estaba cercana a su palacio. Acab ofreció a Nabot una mejor viña o un pago en dinero, pero Nabot se negó a vender su heredad familiar, citando la ley de Jehová que prohibía la venta de herencias familiares a perpetuidad. Jezabel, la esposa de Acab, al ver a su esposo decaído por la negativa de Nabot, ideó un plan para conseguirle la viña. Ella escribió cartas en nombre de Acab a los ancianos y nobles de Jezreel, instruyéndoles a proclamar un ayuno, y acusar falsamente a Nabot de blasfemar contra Dios y el rey. Los ancianos y nobles siguieron las instrucciones de Jezabel, y Nabot fue condenado y apedreado hasta la muerte. Después de su muerte, Acab tomó posesión de la viña de Nabot. Este acto de injusticia provocó la ira de Dios, y el profeta Elías fue enviado a Acab con un mensaje de condena por el asesinato de Nabot y la usurpación de su viña. Elías profetizó que la misma suerte que había corrido Nabot le ocurriría a Acab y a Jezabel. La historia de Nabot es un ejemplo de la corrupción y la injusticia que prevalecían en el reino de Israel bajo el reinado de Acab y la influencia de Jezabel. Número 16. Micaías profetiza la muerte de Acab. Micaías fue un profeta de Jehová en el tiempo del rey Acab. Es conocido por su valiente postura al profetizar la verdad, incluso cuando era impopular y peligrosa hacerlo. Su historia se narra principalmente en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, y también se menciona en 2 Crónicas 181. Micaías tuvo un papel crucial en la historia de Acab, particularmente en relación con la batalla de Ramot de Galaad. Cuando Acab y Josafat, rey de Judá, estaban considerando ir a la guerra contra Siria, consultaron a los profetas para saber si tendrían éxito. Los profetas falsos, bajo la influencia de Acab, predijeron la victoria. Sin embargo, Josafat pidió escuchar a un profeta de Jehová, y Micaías fue llamado. A pesar de la presión para unirse al coro de falsas profecías positivas, Micaías profetizó la derrota y la muerte de Acab en la batalla. Inicialmente, Micaías ironizó diciendo que Acab tendría éxito,
pero ante la insistencia del rey de decir la verdad, Micaías reveló una visión de Israel disperso como ovejas sin pastor, lo que indicaba la muerte de Acab y la derrota de Israel. Acab odiaba a Micaías porque nunca le profetizaba nada bueno, solo desastres. A pesar de la advertencia de Micaías, Acab fue a la batalla y fue asesinado, cumpliendo la profecía del profeta. La historia de Micaías es un testimonio del valor de mantenerse firme en la verdad y la justicia, incluso frente a la adversidad y la oposición de los poderosos. Número 17. Dios pide opiniones a los ángeles para engañar a Acab. En la visión de Micaías, cuando profetizó en contra de Acab fue una revelación dramática y simbólica que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas 18:1 al 34, y en Primera de Reyes 22. Según la Biblia, Micaías vio al Señor sentado en su trono con todo el ejército de ángeles del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Jehová preguntó, ¿quién induciría a Acab a subir y caer en Ramot de Galaad? El relato comenta, entonces él dijo, oíd, pues, palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás, y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Micaías describió una visión en la que un ángel se ofreció para ser un espíritu de engaño en la boca de todos los profetas de Acab, y el Señor dijo que tendría éxito en persuadirlo. La visión de Micaías reveló que la caída de Acab era parte del plan divino, y que los profetas que le aconsejaban ir a la batalla estaban bajo la influencia de un espíritu de engaño. Número 18. Acab murió en la batalla contra Siria. Según la Biblia, un hombre disparó su arco al azar y la flecha encontró un hueco en la armadura de Acab, hiriéndolo gravemente. Acab le dijo a su cochero que lo sacara de la batalla porque estaba herido. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en pie, Acab murió al final del día y su cuerpo fue llevado a Samaria para ser sepultado. Además, se menciona que lavaron su carro en un estanque de Samaria, donde los perros lamieron su sangre, cumpliendo así la profecía de Elías. Número 19. Se cumplió una profecía de Elías sobre la muerte de Acab. Según la Biblia, Elías profetizó que en el lugar donde Nabot había sido asesinado, moriría Acab. En 1 de Reyes 21:19, habla de la confrontación y la profecía de Elías con respecto al destino de Acab. El texto relata, así ha dicho Jehová, ¿no mataste, y también has despojado? Pues en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esta profecía se cumplió cuando Acab murió en la batalla contra Siria en Ramot de Galaad, y su carro fue lavado en el estanque de Samaria, donde los perros lamieron su sangre. Número 20. La muerte de Jezabel. Jehú era un joven guerrero que inició su carrera militar en el ejército del rey Acab, para luego convertirse en general del rey Joram. Mientras sitiaba la ciudad de Ramot de Galaad, fue ungido como rey de Israel, y se le encargó la misión de eliminar la descendencia de Acab, y de tomar el trono de Israel, según una profecía de Elías. La reina Jezabel murió de una manera muy dramática y violenta, tal como se narra el segundo libro de Reyes capítulo 9, versículos 30 al 37. Cuando Jehú llegó a Jezreel para confrontarla, ella se pintó los ojos, se arregló el cabello, y se asomó a la ventana. Al verla, Jehú preguntó quién estaba de su lado, y algunos eunucos le hicieron la señal de reverencia. Jehú les ordenó que la arrojaran por la ventana, y así lo hicieron. La sangre de Jezabel salpicó la pared y a los caballos, y Jehú la atropelló con su carro. Después de entrar y comer, Jehú ordenó que enterraran a Jezabel, pero cuando fueron a hacerlo, solo encontraron su cráneo, los pies y las palmas de las manos. El resto de su cuerpo había sido comido por los perros, cumpliendo la profecía de Elías de que los perros se comerían a Jezabel en el campo de Jezreel. No cabe dudas de que la historia del terrible rey Acab y su esposa Jezabel es una historia interesante, llena de importantes mensajes y ejemplos condenatorios ante el mal proceder y sus malas consecuencias. A pesar del gran poder que tenían el rey Acab y su reina, confiaron en dioses extranjeros,
ajenos a la adoración del Dios de Israel, Yahvé, trayendo una serie de conflictos y calamidades por desobedecer a Dios, sumiéndose en un periodo de idolatría e inmoralidad, que resultaron en pérdida del favor divino y muerte. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si te gustó el video dale like, si tienes alguna opinión, por favor escríbelo en la sección de comentarios, suscríbete para que no te pierdas más videos como este, y comparte con familiares y amigos para que aprendan más acerca de el terrible rey Acab y su esposa Jezabel.